A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado a Pablo Jacome para que nos hable de algo muy especial, dadas las características que tiene Ecuador, que tiene América Latina, que significa la industria del bambú. Él es parte de la Red Internacional del Bambú y el Ratam, elementos fundamentales para ganar en sismoresistencia y en una serie de posibilidades para construir una serie de elementos que apunten a tener un país, una agricultura, una zona mucho más sostenible. Pablo, ¿cómo mirar lo que está pasando en Ecuador? Esta red internacional, ¿desde hace cuánto tiempo está en Ecuador? ¿Y Ecuador qué pasos ha dado para garantizar y apoyar a la industria del bambú? Muy buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por la entrevista y la oportunidad de estar aquí. Bueno, la Red Internacional del Bambú y Ratán es un organismo internacional que está conformado por 43 países a nivel mundial. Dentro de estos 43 países, 11 países son de América Latina y Caribe, y la oficina regional se encuentra justamente aquí en Quito, Ecuador. Como contraparte del gobierno del Ecuador, nos ha facilitado un espacio en el Ministerio de Agricultura donde nosotros justamente realizamos nuestro trabajo. Es decir, las oficinas, la sede central están al interior del Ministerio de Agricultura aquí en la ciudad de Quito. Sí, efectivamente. Y estas oficinas cubren los 11 países, ¿no? Dentro de los 11 países que nosotros tenemos aquí en la región, tenemos a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, que se incorporó recientemente en el mes de noviembre. Tenemos a Surinam, Cuba, Panamá y Jamaica. Nuestro trabajo a nivel mundial, justamente porque nuestra sede se encuentra en Beijing, ha sido fortalecer el trabajo que se hace en todo lo relacionado al bambú y al ratán. Específicamente nuestra... ¿Cómo diferenciar bambú, ratán y por qué en Ecuador se llama la caña guadúa? ¿Cómo es diferente las especies de bambú que hay en el Asia, lo que hay en América Latina? ¿Cómo aprender más sobre esto? Sí, bueno, a nivel mundial tenemos más de 1.642 especies de bambús. Entonces, bambú vamos a utilizar es como el término general. ¿Sí? De ahí justamente, como le menciono, hay 1.642 especies, y dentro de estas especies tenemos nosotros aquí la guadúa angustifolia. Que es propia de acá, justamente, es endémica de acá, no es traída de ningún otro lado. Exactamente, justamente la guadúa angustifolia es endémica de Ecuador y Colombia principalmente, y también en general las guadúas son endémicas de la región de América. Aquí en Ecuador tenemos aproximadamente unas 15.000 hectáreas entre dos especies que son las que mayor predominancia tenemos. Es la guadúa angustifolia, que son aproximadamente entre unas 10.000 a 12.000 hectáreas, y también el Dendrocalamus asper, que ese sí es un bambú, diríamos, que lo hemos traído desde la India. ¿Cómo crece el bambú? Porque uno escucha que uno siembra un tallo de bambú y cada día crece. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuándo está listo para ser cosechado? ¿Cuánto tiempo tiene que invertirse en una plantación para poder cosechar bambú o ratamo, caña guadúa, como le llamemos, de la mejor calidad? Sí, bueno, únicamente solo para precisar, el bambú justamente muchos piensan que es un árbol, ¿no? Todo el mundo, debido a su crecimiento y a su contextura, piensan que es un árbol, pero en realidad el bambú es una poácea, es una gramínea, es un pasto gigante. Yo cuando los explico sobre el tema del bambú, les digo que el bambú es el pasto de los dinosaurios, ¿no? Entonces, debido a su crecimiento y a esa versatilidad que tiene, y a la velocidad, y a la velocidad, claro, porque llega a crecer. Usted es la única planta que usted le puede ver crecer, ¿no? O sea, literalmente uno de un día al otro va creciendo. Puede alcanzar entre 28 y 30 metros de altura en menos de un año.
Entonces, esa capacidad de crecimiento ha hecho justamente que el bambú pueda ser utilizado en miles de cosas. ¿Y cuándo se lo debe cosechar? ¿A qué altura o luego de qué tiempo que se haya sembrado? Ya, depende mucho del tipo de bambú y para qué es lo que lo vamos a utilizar. Generalmente nosotros aquí en nuestra región y aquí en el Ecuador, el bambú tiene una tradición de más de 10.000 años. O sea, la caña guadúa tiene una tradición de más de 10.000 años, justamente porque se encuentra en las construcciones de las poblaciones, de nuestras poblaciones antepasadas, se encuentran vestigios de bambú. Entonces, para la cosecha del bambú, justamente para utilizarlo en el tema de construcción, se lo debe cosechar pasado los 4 años. De 4 a 5 años es el estado de madurez adecuada que debe tener. ¿Qué altura alcanza? Porque usted dice un año llegan de 20 a 30 metros. En 4 años, ¿qué altura tiene un bambú? El bambú se mantiene a esa altura, a esa altura. La altura máxima. Claro, lo que empieza es una madurez. Llega a su madurez a partir del primer año. O sea, llega a su crecimiento. De ahí la madurez fisiológica se lo va haciendo durante pasan los años. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Internamente, justamente empieza un proceso de fortalecimiento de su estructura interna que hace que se madure, y por eso justamente es conocido como el acero vegetal, porque la contextura interna de la caña guadúa específicamente tiene una gran capacidad, tiene un gran contenido de sílice que hace que justamente tenga una fortaleza muy grande. Eso es distinto a otros tipos de bambú. Cuando usted me hacía la pregunta, sí, comparado con otros bambús, por ejemplo, que existen en el Asia, por supuesto, nuestro bambú es uno de los 20 materiales más fuertes a nivel mundial. Entonces, existen otros tipos de bambú que usted puede utilizarlo, por ejemplo, para temas de textil, para temas, por ejemplo, si usted quiere hacer pulpa de papel. Si uno mira etcétera. En Estados Unidos, en determinadas poblaciones, en San Agustín, estado de la Florida, compra camisetas y ropa hechos a base de bambú. Exactamente. Que tienen texturas muy similares a la seda. Exactamente. Y ese es otro tipo de bambú, es bambusa textile, por ejemplo. Entonces, ese tipo de bambú, justamente por su, digamos, con textura interna, permite hacer en este caso, textiles o fibras que, en este caso, permiten reducir temas de alergias muchas veces que tiene la gente con la piel, ¿no? Entonces, o con la ropa, con textiles sintéticos. Entonces, el bambú es conocida como la planta de los 1000 usos. Tiene una versatilidad tan grande que usted no se imagina. O sea, desde la alimentación humana, porque muchas veces nosotros pensamos, sí, solo el bambú puede ser alimentado para animales o para los osos pandas, etcétera. Pero existen los brotes de bambú. Los brotes de bambú también son muy utilizados en la alimentación asiática. Y deben ser muy similares al palmito. Exactamente. Y nosotros tenemos una variedad aquí, la Dendrocalamus asper, que es traído de la India, pero es una de las variedades que se permite también utilizar para el consumo de brotes. Usted habla que en el caso ecuatoriano, con la caña gadúa o el bambú específico de esta zona, se puede cosechar ya en muy buen estado de madurez a los 4 años. ¿Cómo es el desgaste de los suelos? Porque también preocupa muchísimo cuando uno ve los cultivos en el Ecuador, cómo desgastan los suelos, ya sea maíz o sea papas en la zona andina. ¿Qué ocurre con el bambú y lo que saca del suelo y cuán fácil es volver a cultivar en ese mismo terreno? Ya, creo que debemos estar claros que el bambú justamente es una planta que permite más bien la recuperación de suelos. ¿Sí? Es una planta que tiene una gran capacidad de generar materia orgánica en el suelo. El bambú es reconocido justamente porque también captura mucho carbono, que eso es distinto, o sea, captura carbono mucho más que otro tipo de especies, en este caso forestales. ¿Y por qué? Porque el crecimiento del bambú, si usted lo ha visto, crece un culmo y después junto a él crece otro. Entonces van creciendo. Entonces cada uno de esos tallos van madurando, por supuesto llegará a su estado de madurez, será cosechado, pero atrás vienen otros. Entonces, además de eso, el bambú también, como diríamos, dentro de su proceso de crecimiento, caen bastantes hojas al suelo. Eso permite todo un proceso de generación de materia orgánica en el piso. Entonces, bueno, y la otra pregunta es que dice, bueno, relativo al tema de agua, ¿no? Cuando usted abre un bambú, es interesante, es hueco, ¿no? Y dentro del bambú existe agua. Pero el bambú sirve justamente como es una planta que tiene un mecanismo de regulador de agua, ¿no? Entonces, toma agua del suelo, ocupa para su crecimiento, para su uso fisiológico, pero después nuevamente transmite esa agua para el suelo. Por eso juega un rol muy importante como vaso, diríamos, comunicante dentro de las riberas de los ríos. Entonces, el bambú, justamente hemos terminado de hacer un pequeño estudio, de un caso de estudio, en este caso en Colombia, donde después de darse cuenta, primero se tuvo café. Después del café se eliminó todo el tema de café debido a un problema sanitario y quedó en pastizales.
Esos pastizales fueron sembrados con bambú, justamente con Guadua angustifolia, que también se lo tiene en Colombia. Y después de 15 años se hizo justamente este análisis. Y dentro de los datos que sale de este estudio que se hizo conjuntamente con la Universidad de Pereira, los resultados es que la cantidad de materia orgánica y la cantidad de carbón que existe en el suelo es mucho mayor. Es decir, son grandes elementos para mejorar la reforestación y mejorar la calidad de suelos. Sí. Ahora, usted decía, a los 4 años se cosecha, y es muy importante porque gracias al bambú tenemos edificaciones sismo resistentes. Sí. Sobre todo luego de lo que vivimos en Manabí, los bloques se convierten en verdaderas trampas. Hay una serie de elementos que lo vimos y tienen que ser muy cuidados las nuevas construcciones que se hagan en esta zona. ¿Cómo enseñar? Yo tengo el bambú, lo cosecho, y ¿cuál es el proceso de tratamiento para los diferentes usos que damos al bambú? Desde construcciones hasta, usted me mandó fotografías, desde cepillos de dientes que son hechos a base de bambú. Efectivamente. Bueno, después del terremoto, justamente en el año que fue hace un par de años, se hizo una evaluación. Justamente con equipos del INVAR, con equipos de las contrapartes de gobierno que se trabajó en Manabí, y se identificó que de todas las edificaciones que habían sido afectadas, en este caso, y que tenían dentro de su construcción el tema del bambú, resistieron en más de un 85%. ¿Sí? Entonces, eso desencadenó a un trabajo que como INVAR veníamos impulsando a través de la mesa sectorial, que es la norma ecuatoriana de construcción, capítulo Guadua. Eso después, a través de un trabajo conjunto con equipos del MIDUBI, el año pasado, en el mes de marzo, salió esta norma. Esta norma justamente responde a la pregunta que usted me indica, ¿no? ¿Qué es lo que debe cumplir? La norma salió el año pasado, 2017. Sí, 2017, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene esa norma? Justamente tiene los procedimientos que se debe cumplir, tanto para el proceso previo a la construcción, que es todo el tema de aprovechamiento del corte, bambú. secado, tratamiento. ¿Qué tratamiento tiene que seguir el bambú? Porque, ¿qué es lo que sucede? No es lo mismo una caña, hablemoslo así, o un culmo, una caña. Es que uno piensa en todos los carrizos. Eso también, elementos que también son tipos de bambú de otra calidad. Exactamente, sí. Entonces, los tipos de carrizo, el bambú usted lo encuentra desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura, ¿no? Entonces, aquí en el Ecuador, más que todo, nos hemos centrado en la caña Guadua, que es la que sirve específicamente y se ha utilizado mucho en el tema de construcción. Entonces, como le mencionaba, se indica ahí el tratamiento que debe seguir, cuándo debe ser cosechado. Por ejemplo, una vez que se cosecha, tiene que ser tratado con ácido bórico, con bórax, ¿sí? Que le permite en este caso porque dentro del bambú existen muchos almidones, y eso lo que hace es que atrae después a muchas, en este caso, insectos que pueden causar daños. Entonces, estos tratamientos permiten dar un tratamiento que le conserva al bambú ¿Y cada cuánto tiempo, construida la casa, cada cuánto tiempo debe nuevamente la persona propietaria pasar ácido bórico o algún tipo de elemento que evite que se apolille el bambú, no sé si es el término correcto, o que nuevos bichitos entren y deterioren la construcción? Sí. Lo principal es que desde el inicio con los materiales que se utilizan sean primero cosechados en el tiempo adecuado, con la madurez adecuada. Por eso le mencionaba que es de 4 o 5 años. Es bueno cosecharlos maduros y no tiernos. No tiernos. El rato que usted cosecha tierno no sirve para una construcción, ¿no? Segundo, que se tenga un tratamiento adecuado post cosecha, justamente a través de este tratado que se hace con este tipo de sustancias, ¿sí? Y después, una vez que ya se construye la casa, ¿no? Hay que seguir algunas normas, porque igual como en este caso, como la madera, igualmente el bambú no tiene que recibir directamente los rayos del sol, tiene que también estar cubierto, diríamos, para la lluvia. Entonces, por eso las construcciones que se tienen que hacer tienen que cumplir una normativa específica. Y esto está dentro de la norma ecuatoriana de construcción, capítulo Caña Guadua. Capítulo Guadua, exactamente. Y justamente lo que permite es que después, cada 2 años, usted puede hacer una limpieza o un tratado de las cañas que usted tiene, ¿no? Existen también construcciones, y esa es la versatilidad del material, en que por alguna situación se le dañó una caña, usted puede hacer el cambio, ¿no? Existen ahora acoplamientos dentro de los procesos de construcción
que facilitan este proceso. Ahora, ustedes como instituto especializado en el tema del bambú y el ratán, ¿qué ayudas dan para capacitar a población, ya sea para área de construcción o también para emprendimientos, empresas que apuntan a muebles de bambú o a una serie de elementos? Decíamos, hay desde marcos de lentes de bambú hasta cepillos de dientes, como usted nos lo mostró. Sí, justamente nosotros como organismo internacional apoyamos las políticas de los gobiernos y en este caso justamente vamos a empezar, más bien dicho, estamos empezando ya en este mes un trabajo con unos fondos de la cooperación española, sí, que lo vamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Agricultura en Manabí. Y es ahí donde nosotros vamos a fortalecer algunos aspectos importantes. Uno, el tema de capacitación a través justamente de vincular todo un aprovechamiento adecuado del bambú, porque lo que sucede es que el aprovechamiento que se hace en territorio no es el adecuado, van y cortan a tabla rasa todos los bambús que se tienen. Tiene que ser corte selectivo, dependiendo de la madurez de cada planta. Exactamente. Cosa que los bosques tengan, no sé si el término sea bosque, tengan procesos de maduración y nunca queden talados completos. Exactamente. Y eso entonces, toda esa capacitación nosotros vamos a brindar durante este año y medio de duración del proyecto y más que todo fortalecer las capacidades locales, porque al final es lo que nosotros como organismo internacional hacemos, es fortalecer que los equipos en el tiempo sigan después capacitándose y trabajando con la población. Y al mismo tiempo también lo que vamos a hacer es fortalecer también a nivel técnico de los municipios. Porque los municipios, si bien es cierto, yo le menciono que tiene una norma ecuatoriana de construcción, pero eso se necesita aterrizar a territorio, porque al final quien aprueba las construcciones son los municipios. Entonces, con ellos también indicarles cómo esa norma se le traduce, diríamos, a un lenguaje más simple y que ellos también puedan, en este caso, aprobar y revisar que las construcciones de la población, específicamente que se encuentra en zonas rurales o en zonas periurbanas y que quieren construir con bambú, lo puedan hacer. Tenemos un trabajo muy fuerte también de comunicación que vamos a impulsar, porque muchas veces el bambú se le conoce únicamente tal vez como una casa o como chozas de gente pobre, y en sí el bambú no es, el bambú tiene una riqueza tan grande que es justamente mostrar eso. Esa idea, porque se piensa que las casas de bambú son casas momentáneas, es decir, que sirven para que después la persona construya una con concreto, con adobes, con el material que usted quiera. O sea, se ven como temas temporales. ¿Cómo demostrar que no son temporales, sino que tienen una larga duración? Justamente en el sistema de construcción. Ahora ya existen sistemas que se llaman el sistema de bareque, ¿no? Que es justamente una mezcla de materiales, donde va el bambú, donde va el cemento. El bareque es también antiquísimo en el Ecuador, la mezcla de carrizos con adobe, fundamentalmente con tierra. Exactamente, pero por ejemplo en la costa, si nosotros vemos las construcciones de las casas, generalmente han sido únicamente de caña. Si ustedes les ven, solo todo el contorno es de caña, y no son casas bonitas, ¿no? Entonces, pero eso no es por el material, sino es por cómo la construyeron. Cómo la construyeron, exactamente. Entonces, si es que uno muestra cómo toda la potencialidad que se puede construir unas casas hermosas de bambú, que tienen, aparte de eso, tienen unas características especiales, porque dentro de la costa mismo el calor lo que hace es, sirve como aislante, y internamente dentro de una casa de bambú es mucho más fresco, ¿no? Eso es comprobado en territorio. Entonces es justamente y mostrar a la población todo ese otro valor que tiene el bambú, todos los servicios ambientales que da el bambú. Y en la parte ya industrial, ¿cómo enseñar a la población ecuatoriana a mejorar los diseños de los muebles? Porque uno mira muebles de ratán que vienen del Asia, tienen diseños mucho más sofisticados que los que tenemos en Ecuador. ¿Cómo ir haciendo un proceso de aprendizaje generalizado para mejorar las artesanías, la producción en base a bambú? Justamente para eso es importante trabajar con los institutos de diseño, ¿sí? O existe también en este caso las cámaras de los pequeños y medianos, en este caso pequeñas empresas, ¿no? Que ya tienen algunos diseñadores, y a ellos justamente es vincular con la academia y con estas áreas de diseño, diseños modernos, diseños que permitan justamente mostrar ese potencial que tiene el material. Existe aquí una empresa muy interesante que yo creo que es una de las más innovadoras y que es parte de esta mesa sectorial del bambú, que es Reino Studio, donde justamente han hecho unos diseños muy hermosos que ahora se los encuentra, se está exhibiendo a nivel mundial.
y muestra esa calidad, muestra en este caso esa versatilidad que tiene el material como el bambú. Entonces es justamente lograr esa vinculación, porque lo que queremos es cambiar la mentalidad de las personas, en el sentido de que el bambú primeramente es algo tradicional, es algo parte de la cultura, que no lo hemos visto. Segundo, que es un material que cumple unas funciones impresionantes a nivel justamente de conservación del medio ambiente. Reduce la huella ecológica, permite la captura de carbono. Entonces estamos apoyando a todo ese trabajo de cambio climático. Usted me decía que en Ecuador se están sembrando 15.000 hectáreas de bambú. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Cuál es la producción que el Ecuador debería tener o la cantidad de sembrillos de bambú que optimizarían tanto el tema de la huella ambiental, la captura de carbono y la producción? Ya, justamente nosotros vamos a empezar a hacer un estudio, en este caso con los actores de la cadena, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Agricultura, porque creo que las cuestiones es hacer un trabajo muy planificado, en el cual, si bien es cierto, tenemos unas 15.000 hectáreas, pero como yo le menciono, no es que uno coge y corta todas las 15.000 hectáreas, sino se hace un aprovechamiento. Entonces esa es la versatilidad que se tiene. Y segundo es identificar claramente, por ejemplo, las 15.000 hectáreas que yo le menciono son hectáreas de un primer análisis que se ha hecho a nivel del país, pero hay que hacer un análisis más pormenorizado. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto también existe en la Amazonía? Eso nos va a permitir tener un dato exacto y saber justamente hasta dónde vamos a crecer, ¿no? ¿Y cuál es el ritmo de crecimiento del bambú? Usted dice el bambú crece desde los 0 metros hasta los 4.000 metros. Claro. ¿Qué ocurre en clima caliente o en la parte andina ya? ¿Cómo es el crecimiento y el desarrollo de cada planta de bambú? Bueno, por supuesto, en la costa el crecimiento va a ser mucho más rápido. Pero en este caso, en los bambús de montaña que se le conoce, también tiene un crecimiento rápido comparado con otro tipo de especies. Son otro tipo de especies. Entonces, tienen adaptadas ya a su zona. Entonces, al ser ya adaptadas a su zona, su crecimiento también, diríamos, comparado con especies que están ahí muy cerca, también es un crecimiento muy rápido, ¿sí? Entonces, esa es una de las características que tiene el bambú. Tiene un crecimiento muy rápido, permite justamente... ¿Cómo se lo siembra? ¿En base a semillas, en base a tallos? ¿Cuál es la forma de sembrar bambú? Hay distintos tipos. ¿Uno puede tener bambú en una maceta? Sí, lo puede tener un bambú en la maceta. Justamente, por ejemplo, yo en mi casa tengo 3 especies de bambú, porque hay bambús ornamentales. Entonces, existen distintos mecanismos de que usted le puede, en este caso, reproducir al bambú desde in vitro, reproducción in vitro, que se lo puede hacer. El tema de chusquines, que también es justamente sacarlo, diríamos, plantitas distintas, se le va separando plantitas y se lo va sembrando, ¿sí? Y también existe ya en su momento la reproducción también a través de la semilla, que es mucho más lenta, ¿no? Pero, como le menciono, la tecnología, por ejemplo, en Brasil, en Cuba, en China igualmente, ya tiene, en Colombia igualmente, existe ya una investigación muy importante en temas de producción in vitro, ¿no? Entonces ya se tiene una producción a gran escala in vitro de plantas justamente. Y eso todavía no tenemos en el Ecuador. Se han hecho varias experiencias, pero no está potencializado. O sea, yo creo que el tema del bambú es un tema que, como le digo, lo tenemos ahí, tenemos un potencial muy grande, pero no se lo aprovecha, no se lo ha posicionado. Sin embargo, yo creo que es importante mencionar que actualmente las autoridades a nivel gubernamental han considerado el bambú para que entre dentro de las estrategias de sus planes y programas. Entonces se está posicionando con mayor fuerza y se está dando a conocer todas estas ventajas que tiene el bambú. ¿Cómo recibir apoyo del instituto que usted lidera, tanto aquí en el Ecuador como en América Latina y el Caribe? ¿Cómo recibir capacitación? ¿Cómo los agricultores o diferentes sectores pueden acercarse a ustedes para conseguir información y procesos de enseñanza? Sí, bueno, todo el tema de información nosotros la tenemos disponible justamente en nuestras oficinas que se encuentran aquí en el Ministerio de Agricultura. Sí, tenemos también una página web a nivel mundial que es www.inbar.int, pero también nosotros trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, que es nuestra contraparte directa. Entonces ahí, a través de la Subsecretaría de Producción Forestal, es nuestro punto de enlace. Entonces es ahí donde nosotros nos enlazamos y vemos cómo fortalecemos y cómo podemos ampliar justamente los conocimientos en los temas de capacitación, ¿sí? Recordemos que lo importante es fortalecer las capacidades locales y de las instituciones. Trabajamos también, por ejemplo, con las prefecturas,
¿no? Prefectura de Santo Domingo, tenemos también en Santa Elena. Entonces, con ellos también justamente transmitimos para que los técnicos se capaciten. El año pasado justamente enviamos a 29 becarios ecuatorianos por un mes a China a capacitarse en el tema de bambú. Estos 29 becarios venían del sector público, a nivel del gobierno central, del gobierno, en este caso, de los gobiernos de las prefecturas locales y también del sector privado. Entonces tenemos 29 becarios que se capacitaron y conocieron y vieron una perspectiva distinta en el tema de bambú, que es muy importante. Entonces muchos de ellos han venido, se han incorporado a sus trabajos y de una u otra manera están impulsando y viendo cómo se genera y cómo se dinamiza el sector aquí en el país. Temas todos muy importantes. Queremos agradecer a Pablo Jacome y recordamos que él es el coordinador regional para América Latina y el Caribe del INBAR, la Red Internacional del Bambú y el Ratam. Nos ha hablado de esta gran versatilidad que tiene el bambú, nos ha hablado de las plantas nativas ecuatorianas que son de las más fuertes del mundo. Es una especie de acero vegetal, como él lo menciona, que sobre todo ayuda muchísimo para zonas con problemas de sismicidad como la ecuatoriana, generando construcciones sismoresistentes, muy amigables con el ambiente, muy bonitas a la vista y resistentes a lo largo de los años. Todo depende del tratamiento, la época en que se cosechen las plantas y cómo se construyen estas viviendas. Así es que muchísimas gracias a Pablo Jacome. Está a las órdenes la página web del INBAR, www.inbar.int internacional, lo que significa buscar apoyo, aprender y generar nuevos espacios de trabajo, porque el bambú también es una industria en crecimiento. Como decíamos, hay desde marcos de lentes, marcos de bicicletas y sin mencionar toda la inmensa gama de muebles que podemos apreciar en base a bambú y a ratán. Gracias a Pablo Jacome por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Verde 2.0. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales. Con ustedes hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.